Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto matutino de este domingo y damos gracias a Dios porque nos permite estar en su presencia, alabándole y glorificándole. Hermanos, les invito a que todos estemos con nuestras Biblias, nuestros himnarios ya listos para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Y voy a leer esta pequeña porción de la palabra. Dice: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Y vamos a hacer una oración, hermanos, para iniciar este culto. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. La vemos cada día, Señor. Vemos tu mano de poder, Padre, a través de todo de tu naturaleza, a través de nuestra propia vida, Padre. Gracias te damos, Señor. En esta hora queremos poner en tus manos esta alabanza, esta adoración, Señor, que vamos a elevar hacia ti. Padre, te damos gracias por cada uno de los hermanos que están reunidos en sus hogares, Padre. Y asimismo te damos gracias por la vida de nuestro pastor, por su familia, Señor, por nuestros hermanos del consistorio y sus familias también. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y que todo sea para honrarte y glorificarte en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a continuar con nuestro orden de culto y vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 31. Vamos a hacer esta lectura. El título del Salmo es Declaración de Confianza. Vamos a escuchar esta lectura. Dice la palabra de Dios: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregues en manos del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de mi corazón, como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me ha asaltado por todas partes, mientras consultan justos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Endurezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo y cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo, en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente el que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperas en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén. La actual pandemia ha puesto en evidencia la fragilidad del ser humano. Hablando de lo físico, de lo corporal, vemos cómo se desgasta rápidamente una persona que está enferma por el COVID. Sí, pero también hay otra parte que se doblega del ser humano y es su espíritu. Esa parte interna que se cansa, esa parte interna que se entristece, esa parte interna que tiene miedo,
esa parte interna que también necesita de Dios. Hay una palabra que describe estas características que experimenta el espíritu y es la palabra depresión. El DSM-4, que es el Manual de Diagnósticos de Problemas Psiquiátricos, define que la depresión es un estado de ánimo que se caracteriza por un sentimiento de abatimiento, una pérdida de interés o insatisfacción general, y que esto puede prolongarse por un periodo de hasta 2 semanas. Y aunque siempre ha existido la depresión, en esta actual pandemia nos damos cuenta que es muy evidente, no solo en las personas que están viviendo una pérdida o que están experimentando un duelo, sino también en las personas que mueren. El Salmo 31, que acabamos de hacer la lectura con nuestra hermana, nos describe sobre la depresión de David. Si bien es cierto que no existe la palabra depresión en ese contexto de la vida de David, lo cierto es que sí están las condiciones para describir que David estaba en una depresión. Y la depresión puede llevar a una persona hacia la muerte, puede llevarlo a la enfermedad o simplemente a cursar situaciones como las que estamos viviendo, que se está pasando en esta actual pandemia. Por eso, hermanos, quiero hablarles en esta hora, a la luz del Salmo número 31, el tema: cómo enfrentar la depresión en la pandemia. Cómo enfrentar la depresión en la pandemia. Y hago énfasis, aunque en otros momentos pues la depresión siempre ha existido como una expresión de las necesidades internas del ser humano, porque en la pandemia se está experimentando un sentimiento, yo diría a nivel mundial, a nivel social, un sentimiento de depresión. Pero quiero también marcar algo: para muchos cristianos la depresión es un pecado. De hecho, así lo enseñan y así lo afirman. Si una persona se deprime, esa es una señal de que no es cristiano, porque no tiene la confianza en Dios. Y quiero dejar esto muy en claro: la depresión es un estado de ánimo. La depresión no es un pecado. Sin embargo, puede ser provocada por un pecado. En la Biblia tenemos ejemplos, sí, de hombres que vivieron en depresión y en una depresión prolongada. Pensemos, por ejemplo, en Caín. Dios mismo le dijo: ¿por qué ha decaído tu semblante? Y sabemos que esa depresión le llevó a cometer un homicidio. Después encontramos a Jacob, que ante la idea de que su hijo José había sido devorado por los animales, él vivía en una depresión, en una tristeza, y así lo expresaba. Tenemos el caso también de Elías, cuando fue perseguido por la reina Jezabel y estaba cansado. Entonces, en un momento de desesperación, se tiró literal a dejarse morir. Encontramos entonces el caso de David, y quienes leemos los Salmos encontramos que era un hombre muy emotivo y que constantemente estaba experimentando periodos de depresión. Bien, ¿cómo enfrentar entonces la depresión en la actual pandemia? En primer lugar, quiero que veamos el versículo 9, porque lo primero que nos enseña la Biblia es a reconocer el estado emocional de la depresión. ¿Qué es la depresión? Ya mencionamos hace un momento, es un estado de ánimo, sí, caracterizado sí por tristeza, por cambios, etcétera, en nuestra personalidad. Pero, ¿qué afecta? Versículo 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo.
Otra vez, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. La depresión afecta a nivel espiritual, versículo 1, si lo leemos dice así: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Lo que David escribe, aunque es su propia experiencia, nos permite ver los patrones de una depresión. David está envuelto, sí, en una experiencia a nivel espiritual. Y él dice, en este versículo 1, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Una depresión puede alterar nuestra fe, claro, y de pronto preguntarnos como cristianos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de mi enfermedad? ¿Dónde está Dios en medio de mi necesidad? ¿Dónde está Dios en medio de todo lo que está pasando? Lo puede decir incluso uno como cristiano. Es afectada nuestra fe y podemos incluso confundirnos. Pero también afecta en las emociones, como dice el versículo 9. Se han consumido de tristeza mis ojos. La forma en que está describiendo el desgaste de sus ojos es de un llanto constante, de un llanto prolongado, ¿sí? Uno se afecta a nivel de las emociones, puede haber tristeza, puede haber miedo, puede haber angustia, puede haber enojo. Pero también se afecta a nivel corporal. Vean lo que dice el versículo 9. Mis ojos se han consumido de tristeza, y al final dice, y mi cuerpo. La depresión afecta el nivel físico porque sabemos que un estado de depresión también hace que el sistema inmunológico es el sistema de defensas que Dios nos puso en nuestro organismo para defendernos, ¿sí? de todos los microorganismos, como los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. Tenemos un sistema que nos está defendiendo. Ese sistema que se compone de los linfocitos T, que se compone de los macrófagos, que se compone de las inmunoglobulinas de diferente tipo, que van a atacar a los invasores. Cuando una persona está en depresión, ese sistema baja, decae, porque la acción del virus, que en este caso hablamos del coronavirus, porque estamos hablando de la pandemia, entra al organismo y comienza a debilitar, comienza a confundir al sistema inmunológico para que no lo ataque. Pero cuando esto sucede y baja el sistema inmunológico, atrae a otros microorganismos que van también a destruir. Sí, esto puede hacer un virus, pero esto también hace una depresión. Lo que quiero poner es el efecto, frente a ustedes, es el efecto que puede producir el virus, pero también el efecto que puede producir la depresión. Prácticamente es lo mismo. Afecta también a nivel social. Versículo 11, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven afuera, huyen de mí. Bueno, quiere decir que el estado de depresión en el que se encontraba David también afectaba el aspecto social. Hay un aislamiento, hay un rechazo de los demás, y ahora sabemos, por lo que hemos visto, que esta modalidad de sepelios que se está viviendo va generando también sentimientos de aislamiento, de soledad. La gente se enoja porque tuvo tal vez un sepelio de alguno de sus seres queridos, y los familiares no vinieron, y los conocidos no asistieron, no quisieron estar. Eso se traduce en un sentimiento de soledad, en un sentimiento de enojo ante la familia, ante los amigos. Esto es a consecuencia de la depresión. Por lo tanto, tenemos que reconocer
que a donde quiera que miramos, estas características de depresión son demasiado evidentes. En segundo lugar, ¿qué causa la depresión? Yo mencionaba en la parte introductoria que efectivamente puede ser el pecado, pero vamos a ver el versículo 10 para tomar el ejemplo de David, qué es lo que le estaba pasando a David. Y dice el versículo 10 así: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa, dice esta versión, a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Sí, es cierto, tenemos de pronto una imagen muy gloriosa de lo que era David, pero leemos el libro de los Salmos y David guardaba muchas cosas en su corazón. Ya leeremos o ya meditaremos en el Salmo 32, si el Señor así lo permite, en el próximo sermón cuando hablemos acerca de la enfermedad. Pero hoy que hablamos de la depresión, la causa, dice David que la causa de su estado era su iniquidad. ¿Qué hizo? No sé. El asunto es que él relacionaba las consecuencias de lo que estaba viviendo con su estado de responsabilidad. Él tenía una iniquidad, aunque no la describe y no estamos como para completar el chisme y tampoco para juzgarlo. Lo cierto es que esa es una de las causas, la culpa. En primer lugar es la culpa. Y la culpa es un sentimiento de responsabilidad en el que experimentamos ante una acción indebida. Pero la persona que se siente culpable va a buscar la manera de retribuir, de compensar o de castigar esa acción. Puede ser a través de la enfermedad, puede ser a través de la muerte. Detrás de muchas personas que enferman, y voy a ser muy específico, de COVID, hay un sentimiento de culpa y hay un estado de depresión. Por eso es muy importante, hermanos, que entendamos que el Evangelio es una renovación diaria. Necesitamos todos los días, estar en una comunión con Dios y confesarle nuestros pecados. Cargamos culpas, cargamos muchas culpas. En nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestros sentimientos e incluso en aquello que nosotros no percibimos, le fallamos a Dios. Incluso le fallamos al Señor por las omisiones, aquello que debemos hacer, pero no lo hacemos. Todos los días, dice el Salmo número 4, versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Pero no leamos nada más el versículo 8, vean el 4. El 4 dice, para poder dormir tranquilo, me siento en la noche y comienzo a reflexionar sobre lo que hice durante el día. Limpiar el corazón, limpiar la conciencia cada noche, hermanos, a través de la confesión, a través de la oración, es el mejor método para liberarnos de las culpas. Otra de las causas es la enfermedad. Claro, cuando hay enfermedad la gente puede experimentar miedo, puede sentir que podría llegar a la invalidez, que perderá la autonomía, que se va a hacer dependiente. Simplemente por el miedo a perder su salud, una persona puede deprimirse. También una persona puede deprimirse ante el dolor de una pérdida, de los duelos. Incluso otras personas pueden deprimirse porque pierden el sentido de la vida. Uno de los temas que ha llamado mucho la atención en esta actual pandemia es el problema social y económico a la vez que están chocando. El problema social y económico con las pensiones. Sí, la gente que ya no produce, pero que está consumiendo, y que las instituciones de salud están principalmente ocupadas y desgastadas por la atención a las personas adultos mayores. Por eso es que en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, el nivel de mortandad es muy alto en este nivel de población. ¿Qué pasa entonces cuando una persona pierde el sentido de la vida? Ya no sabe qué hacer en la vida. Ya no sabe qué hacer en la vida, porque tal vez su rol era ser mamá,
Y un día crecieron los hijos y se fueron, y ahora ya no tiene sentido de la vida. O porque un hombre tenía el sentido, o la mujer, para el caso es lo mismo, tenían el sentido de que eran gente trabajadora, pero ya se jubilaron, ya no saben qué hacer, ya no tienen un sentido de vida. O personas que se dedicaron a cuidar a un enfermo, ahora el enfermo se ha ido, ha fallecido, y ahora ¿qué voy a hacer? El sentido de vida es una de las causas más fuertes, hablando socialmente, que llevan a una persona a la depresión. Más que médicos, hoy la sociedad necesita especialistas de las emociones y del espíritu. La iglesia debe predicar, hermanos, que en Cristo hay consuelo, pero también hay sentido de vida y también hay dirección en la vida. Necesitamos, hermanos, aprender a identificar una depresión para poder ayudar. Finalmente, ¿cómo enfrentar la depresión? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Versículo 2. ¿Cómo enfrentar la depresión? Inclina a mí tu oído, líbrame pronto, dice el salmista. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. En primer lugar, la oración. Eso es, hermanos, el primer paso que el Señor nos da. Y la oración que nosotros hemos podido experimentar durante esta pandemia, el apoyo y la intercesión de los demás, es algo muy padre, es algo muy hermoso, es algo necesario. Tal vez muchos no lo alcanzan a percibir, pero déjenme recordarles lo que el mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, le dijo a Pedro. Pedro decía, yo te seguiré hasta la muerte. Y los demás te dejarán, yo no te negaré, yo voy a permanecer fiel. Y Jesús le dice, Pedro, Satanás me ha pedido el permiso para zarandearte como a trigo. Me vas a negar 3 veces, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y sabemos, hermanos, por el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo todo el tiempo por nosotros ante el Padre. El apoyo, la oración, la intercesión es fundamental. Yo te animo para que siempre tengas, desarrolles y valores la intercesión en tu vida. Segundo, versículo 12, pues selecciona tus amistades, tu red de apoyo. Vea el versículo 12 lo que menciona. He sido olvidado de su corazón. Habla de sus amigos, habla de sus vecinos, habla de sus personas. Miren, desde el versículo 11, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio. Y uno dice, bueno, son enemigos. Y después dice, y de mis vecinos mucho más. O sea que se sentía más rechazado por sus vecinos que de sus propios enemigos. Y el horror de mis conocidos. O sea, la gente que lo conocía. Sabemos que hay momentos que cuando las cosas están bien tenemos amigos, convivimos, vamos aquí, vamos allá, vamos a disfrutar, vamos a hacer una convivencia. Pero cuando vienen los problemas, dice David, mis conocidos, vean lo que dice. Los que me ven fuera huyen de mí, he sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrantado. Bueno, creo que así es el ser humano, Así es el ser humano. O sea, tendemos a huir de lo que es el dolor. Por eso es muy importante cómo establecemos una red de apoyo. ¿Cuáles son las personas que están cerca de nosotros, que nos pueden apoyar, que nos pueden asistir en los momentos de necesidad? Sabemos que en primer lugar debe de estar Dios, por eso pusimos la oración. Pero ahora, ¿quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus conocidos? ¿Dónde está tu apoyo? ¿Quiénes son tu apoyo? Porque tu amigo de parrandas, pues no te va a ayudar. Tu comadre con la que chismeas, lo pongo entre paréntesis, no lo digo en alguien en particular, es una forma de decirlo, no te va a ayudar. El amigo que solo te cuenta sus problemas, no te va a ayudar. El familiar hipocondriaco que se inventa enfermedades, no te va a ayudar.
Es más, en este momento sabemos que no hay una ayuda específica ante la situación del COVID. Busca amigos en la fe, busca a personas que oren por ti, apóyate en un hermano en el que confías, que te puede hacer una llamada, que te pregunta cómo estás, que te apoya y que incluso puede compartir sus recursos contigo. Dios quiere, hermanos, que nos rodeemos de personas que sean como el buen samaritano. Pero como dice el Señor, el que tiene amigos, también ha de mostrarse amigo. No solo es venga para acá, hay que dar. Porque hay personas que simplemente dicen, sí, yo tengo mucha gente que me apoya, ¿y tú a quién apoyas? Sí, yo tengo mucha gente que me da, ¿y tú a quién le das? Yo siempre digo, tenemos dos manos. Con una recibe, pero con la otra suelta, da, apoya. Dice el versículo 24 también como una respuesta de cómo enfrentar la depresión. Entonces decimos, ¿hay que orar? Sí, vamos a seleccionar esa red de apoyos también. Pero vean el versículo 24, dice así: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Hay que hacer todo lo que está en nuestras manos hacer. Cuando hablamos del tema de las emociones y cuando hablamos del tema de la depresión, permítanme decirlo de esta manera, hay muchas personas aún dentro de la iglesia que tienen conflicto con este tema. Particularmente las personas adultas mayores y los ancianos, así lo clasifico. Las adultas mayores y los ancianos. ¿Por qué? Porque vivieron en un tiempo en lo que ¿qué es eso del psicólogo? Eso no existe. Eso es para los locos. Bueno, no lo dicen porque esa era una enseñanza en aquel entonces. Pero también aprendieron que las personas fuertes como ellos, pues no van a mostrar debilidad, no se deprimen. Y si se deprimen, bueno, tienen su propia forma de sacar sus tristezas y sus penas. Y si muestran sus emociones, es señal de debilidad. Así lo aprendieron. Ahora las cosas están cambiando. Porque déjenme decirles que particularmente en mi práctica profesional como psicólogo, tengo en esta etapa de pandemia mucho adulto mayor. Acabo de dar de alta a mi paciente más viejo, 93 años. La gente adulta está comenzando a comprenderlo, porque pues simplemente se trata de hacer lo que te corresponde hacer, se trata de tomar la dirección. Si te enfermas, pues vas al médico. Pues si tienes un problema con un diente, pues te vas con el dentista. Si necesitas zapatos, pues te vas a la zapatería. Si tienes problemas de las emociones, pues te vas al psicólogo. Si te da medicamento, tómatelo. Busca un consejero que te ayude en tus necesidades. Que saques tus experiencias, que saques tus necesidades, que saques tus conflictos. Hermanos, dentro de la iglesia estamos desarrollando un ministerio que es de consejería, pero no queremos estar así nomás esperando pues a ver quién va a venir, porque hay necesidad, hay mucha necesidad, pero hace falta construir el puente para comenzar a confiar en los hermanos que se están preparando para ser consejeros. A veces confiamos más en el psicólogo. Sí, hay una bonita ilustración de hace unos años, cuando estaba popularizando mucho la psicología dentro de la iglesia. A mí me tocó vivir este momento de transición dentro de la iglesia y había una imagen, una de las revistas que era Apuntes Pastorales, y estaba la puerta que decía psicólogo y una fila larga. Y al lado estaba otra puerta que decía consejería cristiana, nadie. Conozco cristianos, hermanos, que confían más en la psicología que en la consejería. Particularmente en México, y hablo de nuestro país, no se promueve la consejería, mientras que en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, ser consejero
es una carrera universitaria, es una licenciatura, es una especialidad y que se da una cédula para ejercerla. La consejería es muy importante, pero aquí en México no. Y desafortunadamente pasamos por alto la necesidad del apoyo y la consejería que promueve mucho la palabra de Dios. En Cristo, hermanos, nuestros recursos son suficientes para salir adelante. Termino. Hermanos, yo no puedo generalizar, pero lo que les voy a decir, lo voy a decir con mucho respeto a quienes han experimentado las pérdidas, pero con mucha conciencia. Sí, soy pastor, pero también soy psicólogo y soy médico. Y uno de mis intereses es ver qué hay detrás de una enfermedad. Yo encuentro a una persona que se ha enfermado de COVID y comienzo a investigar el porqué, el área emocional, y me he encontrado depresión. Consciente o inconscientemente, en la persona me he encontrado depresión. Los pacientes que atiendo de COVID, los atiendo particularmente de depresión. Lo que estoy diciendo es que muchos han enfermado y han fallecido en la actual pandemia en medio de un estado de depresión. Algunos lo notaron, otros no lo notaron, pero la depresión es más fuerte que un virus como el COVID. Lo vuelvo a decir, la depresión es más letal que un virus. El Señor Jesucristo dijo claramente, no es lo que entra lo que contamina al hombre, es lo que sale de él. Por eso dije que en Cristo, hermanos, y en el Evangelio, nosotros tenemos los recursos para enfrentar la depresión. Número 1, voy a enumerarlo solamente, la oración. La oración, hermanos, nos permite renovarnos interna y externamente. En el aspecto social, en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual, en todos los aspectos, en el Señor encontramos fortaleza. Segundo, la palabra de Dios, leída, escuchada, reflexionada, cantada. Tercero, los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Sí, pues es la oración, también es la palabra de Dios, pero pienso en los sacramentos como la Santa Cena, el bautismo, el culto. También encontramos la confesión, porque la confesión, hermanos, es un ejercicio fundamental. Es lamentable que nosotros no lo promovemos, pero la Biblia dice, confesamos vuestros pecados unos a los otros. Es algo que no lo concebimos dentro de la iglesia presbiteriana y de la iglesia cristiana. Pensamos que solamente eso es de los católicos, pero es uno de los ejercicios fundamentales que yo he encontrado que tienen mucho beneficio, mucha utilidad. Consejería, gracias a Dios, hermanos, porque dentro de las iglesias cristianas podemos encontrar consejería, grupos de hermanos que se están preparando. Aquí estamos con un grupo de consejería, hermanos. Contamos con ello, gracias a Dios. Siguiente, necesitamos un sentido de la vida. Hace 8 días yo les mencionaba, no recuerdo si en el momento de oración o en alguno de los mensajes, ¿cómo vamos a honrar a los que se fueron? Porque Dios por algo nos está dejando aquí. ¿Para qué? Si no sabes ni qué hacer con tu vida. No importa si tienes 15, si eres un nini, porque ya los ninis no solamente son los que ni trabajan ni estudian y que están chavos, también los rucos. Sí, hay gente que ya, llegó y piensa que ya no hay nada que hacer. Pues si ya no hay nada que hacer, necesitamos sentido de vida. ¿Qué hacer con la vida? Hasta el momento en que el Señor nos llame. Necesitamos, hermanos, tener buen ánimo como el Señor lo ha dicho. Gozaos en el Señor y otra vez os digo, regocijaos. Hermanos, tenemos en el Evangelio todo para salir adelante. El Señor nos ha dado en su palabra cómo enfrentar la depresión. Yo te invito, número 1, para que la identifiques. Número 2, para que sepas cuáles son las causas que pueden producir una depresión. Y finalmente, que la enfrentemos con la palabra de Dios. Alguien dice, no, es que yo no tengo un psicólogo porque no tengo dinero para ir a pagarle una consulta. Hermano, hay consejeros, está la palabra, tenemos muchos recursos, tómalos. Y yo les invito, hermanos, para que ni ahora ni nunca dejemos que la depresión llegue a nuestra vida. Que el Señor les bendiga. Como
no pueden tocar tu rostro, Señor, sin que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Que mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. El siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. El siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor.
solo de ti. Lléname, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos.
Hermanos, así como hemos estado alabando a nuestro Dios a través de su palabra, de la lectura de su palabra, a través de estas alabanzas, hermanos, vamos a hacer una oración también, porque el Señor es misericordioso con nosotros y nos sustenta cada día. Dice su palabra que Él sustenta al justo. Y no porque seamos justos por nosotros mismos, sino porque somos justificados por Jesucristo. Vamos a hacer una oración, hermanos, para entregar estas ofrendas en manos de nuestro Dios, y que Él sea el que que sean utilizadas para su honra y su gloria. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y podemos alabarte, Señor, a través de el trabajo que tú provees, Señor, a través de estos dineros, Señor, que tú primeramente nos das, Padre, y que también así podemos honrar tu nombre, Padre Santo. Gracias porque tú nos has sustentado cada momento, porque tú nos ayudas y nos provees de todo, Señor. Gracias a través de estas dificultades que atravesamos, Señor, en estos tiempos, Padre, tú estás con nosotros, Señor. Queremos alabarte y glorificarte, Padre, y que estas ofrendas, Señor, sean olor grato a tu nombre, Padre Santo. Señor, te pedimos también por la vida de nuestra hermana, que es la administradora, Señor, que tú la guardes, que tú la sustentes, Señor, y que tú le des sabiduría de tu nombre, Padre. Todo esto te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, recibamos la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios ahora y siempre. Amén. Bien, hermanos, pues con esto queremos darle muchas gracias al Señor, porque Él nos permite tener este culto para su honra y su gloria y mantenernos en unidad, en alabanza, en actividad. Sin embargo, todos los días, hermanos, estamos ligados y comprometidos con un proyecto que es la oración y el devocional diario. Les invitamos, hermanos, a no decaer, sino al contrario, seguir adelante. Compártanlos, compartan estos cultos. Ya saben, como dicen nuestros hermanos, denle like y compartan para que la palabra de Dios se siga extendiendo. Que el Señor les bendiga.